Sí, la verdad que muy contento a nivel personal, pero sobre todo a nivel grupal. Creo que venimos trabajando muy bien, creo que venimos consiguiendo buenos resultados, sobre todo en estos últimos 4 partidos, y al final el cambio de año después de las vacaciones siempre es complicado y creo que respondimos de la mejor manera, que es consiguiendo los 3 puntos fuera de casa en un campo difícil contra un rival que se juega mucho. Sí, al final del tercero al play-out creo que hay 5 o 7 puntos que son prácticamente 2 partidos y los partidos están siendo muy exigentes tanto en casa como fuera de casa. Al final los de abajo tienen que apretar, van a puntuar y los de arriba no se pueden relajar porque ya ves, pierdes 2 partidos y estás en mitad de tabla y ganas 2 partidos y estás en mitad de tabla. O sea, al final tienes que competir todos los partidos como si fuera el último, ir partido a partido e intentar sacar ya sea 1 o 3 puntos durante todas las jornadas que puedas. Bueno, como ya dije en otras entrevistas, para mí revelación puede ser 3, 4, 5 jornadas. Pero después de 17 jornadas, si estás tercero, algo estás haciendo bien. Yo creo que el Ávila ya en la primera vuelta nos lo puso muy difícil, conseguimos sacar un 0-0 allí, pero sufriendo muchísimo toda la segunda parte y nos esperamos un partido pues como la primera vuelta, un partido competido de tú a tú, con 2 rivales que yo creo que están haciendo las cosas muy bien y que creo que ambos dos se van a intentar llevar los 3 puntos. Esperemos que seamos nosotros y que nos afiancemos ahí un poco en la parte alta de la tabla. Sí, yo creo que ya va siendo hora de dar dos alegrías aquí a la afición. Sí que es verdad que venimos de una primera vuelta poco usual para lo que es el Langreo, porque el Langreo sí que es un equipo que es de hacerse muy fuerte aquí en Ganzábal y cosechar algo menos puntos fuera de casa y este año está siendo lo contrario. Estamos sacando muy buenos resultados fuera de casa y nos está costando un poco más en casa. Sí que es verdad que venimos trabajando durante muchas semanas para darle la vuelta a eso y ya se vio contra el Salamanca que bueno, dimos una vuelta de tuerca y conseguimos sacar los 3 puntos. Esperemos volver a conseguirlos este fin de semana contra el Ávila y como te digo, creo que va a ser un partido muy difícil. Creo que ellos vienen en muy buena dinámica y bueno, intentaremos ganar los 3 puntos este fin de.